Bienvenido a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que instauró el marxismo-leninismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro en África y otros continentes y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Este programa está dedicado a la década de los años 70, donde se vivió el fracaso de los 10 millones, las aventuras de Castro en África, tropas cubanas en Siria, Vietnam, la institucionalización de la dictadura, el asesinato de Pedro Luis Boitel, el caso Padilla, los no alineados y la apertura de oficinas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Castro proclama 1970 como el año de los 10 millones, meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio. En Cuba solo se cortaba caña. No había clases en las escuelas y permanecían cerrados los cines, clubes nocturnos y centros de recreación. Los militares fueron enviados al cañaveral. Le quitaron tierras al ganado para sembrar caña. Había problemas de inversión. No había personal calificado. Quienes se manifestaron cautelosos o discreparon del plan fueron destituidos de sus cargos. A cortar caña se mandó a todo el país y se paralizaron las restantes esferas de la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por la organización Alfa 66, Castro anunció 2 meses antes del 15 de julio que no se cumplirá la meta de los 10 millones. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. El costo del capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. Pero en 1977, el régimen afirmó que para 1990 la zafra sería de 12 millones de toneladas. Castro se basa en su pronóstico para la zafra de los 10 millones en su total incomprensión de las reglas básicas de la economía. Es decir, vamos a entender esto. La república más exitosa económicamente de América Latina, en términos relativos, de donde había ido de 1902 a 1959, era la República de Cuba. El régimen comunista de Cuba vive en base a las reservas de la República a las que tenía acceso, las que estaban en bancos cubanos hasta ese momento. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Era una época muy difícil porque todavía había mucha gente que creía en aquella locura. Entonces, todos los que no creíamos en aquello, que nunca creímos en aquello, éramos marginados. Había una especial represión en contra de los jóvenes que no querían parecerse al modelo que ellos querían hacer. Las decisiones sobre la agricultura son desastrosas porque destruyen la productividad del campo cubano. Y eso a largo plazo convierte a Cuba en aún más dependiente de la Unión Soviética de lo que pudo haber sido de Estados Unidos. Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Yo era un niño cuando aquello, pero la impresión que me recuerdo era que fue un periodo especial a Van la Letra, ¿no? Cuando los cigarros valían 20 pesos y las botellas de ron no sé cuánto, y estaban los cigarrillos estos que la gente le decía tupamaro, porque se hacían clandestinamente. Sí, ¿no? Y apagones. Esa experiencia que después tuvimos, ya tuve como adulto cuando el periodo especial, ya la tuvimos
a principios de los 70. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ir a participar en la zafra de los 10 millones del 70, y a mí me tocó ir a Palos, que es un pueblo que está cerca de Nueva Paz. Y ahí coincidíamos, gente que estudiaba química de los alimentos, gente que estudiaba oceanología, y el objetivo era cortar caña quemada. Castro desconocía las leyes fundamentales de oferta y demanda, y también desconocía otro factor fundamental que es poco explorado pero que es clave. El principal exportador de remolacha en el mundo en aquel momento era la Unión Soviética. Al la Unión Soviética y el bloque del Este convertirse en los primeros compradores del azúcar cubana, los precios del azúcar bajan tremendamente a nivel mundial. Además, la remolacha se convierte en la principal tipo de azúcar consumido. Entonces Cuba no puede más nunca salir de esa deuda, porque la producción de azúcar ha aumentado, ya está sobresaturado el mercado con la exportación de remolacha por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética controla el azúcar cubana y los precios del azúcar nunca se recuperan. La zafra de los 10 millones fue una apuesta de Fidel Castro para crearse como una cierta autonomía dentro de ese mundo soviético, y el fracaso significó justamente eso, la sovietización total de la sociedad cubana que ya venía, ¿no?, desde antes. La ley 1231 contra la vagancia es promulgada en marzo de 1971, al que se denomina Año de la Productividad. Se pretendía combatir el ausentismo y la vagancia. Mediante esa ley se instituyó el estado predelictivo de vagancia y el delito de vagancia. Se impusieron 4 tipos de medidas para sancionar a los hombres que en edad laboral de 17 a 60 años y mujeres de 17 a 55 años no tenían vínculos laborales. El Estado era el único empleador. El estado de peligrosidad es una institución del derecho que viene desde los tiempos del neopositivismo en el derecho occidental. Y en Cuba, desde la época del Código de Defensa Social en 1932, existía la figura de la peligrosidad social predelictiva, que incluía la persecución de personas que sin haber cometido delitos tenían algún tipo de vicio social, como era la prostitución, como era también la vagancia habitual y algún otro de estos vicios. Justamente la ley de la vagancia es eso, obligar a la gente a trabajar para el Estado. Y es la idea, es decir, se promueve dentro de una supuesta necesidades económicas, pero al final es de control social. Una economía que no funciona busca estos sistemas de coerción para que la gente haga como que está trabajando. Entonces, la ley de la vagancia es una ley represiva para controlar juventud que estaba desafecta. También creo que Cuba le decía la ley contra los hippies, algo parecido a eso. Y el objetivo era monitorear, sacar de circulación, controlar esa juventud que no habían acabado de controlar con los OMAP y con otros métodos, y tenían que impedir un estallido popular en Cuba que parecía inminente en aquellos momentos en que el país estaba decepcionado por lo que había ocurrido, por la traición que había sufrido en manos del terreno. A mí me detuvieron un par de ocasiones en La Habana yendo hacia la casa de mi novia a finales de 71, 72, 73, solamente por el único delito de tener debajo del brazo un disco de los Robert Soul, el Robert Soul de los Beatles, y me cogieron preso, me pelaron y me quitaron el disco y me botaron para la calle en la estación de Zanja. La ley de la vagancia se hace para evitar esa deserción laboral, pero justamente eso disminuye la productividad. Es decir, si cuando hay 4 gente haciendo el trabajo de uno solo, no solo que esos 4 van a trabajar menos, sino que desmoralice en general la fuerza laboral. De ahí todas las campañas que hay para aprovechar el tiempo, contra la burocracia, etc. Pero realmente era el Estado el que estaba generando esa ineficacia y esa burocracia. Y entonces era muy raro, ¿no? Porque el Estado todo el tiempo está promoviendo una cosa que él justamente está jugando en contra. Está promoviendo eficacia cuando él es ineficaz, ¿no? Y entonces eso era
era la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es un sistema que funciona para no funcionar. Eso trajo como consecuencia que después del triunfo de la revolución, entonces le aplicaran este tipo de medidas predelictivas a todas las personas que no estaban en contra o que no estaban a favor del proceso que ellos llaman revolucionario. Y ahí entraron entonces la UMAT, se reprimió a todas las personas que no trabajaban con el gobierno, que no tenían un empleo fijo, y se les ha acusado de variadas cosas y se ha utilizado el estado de peligrosidad a través del tiempo para reprimir cualquier tipo de acción, de actitud social que sea contraria a lo que ellos llaman principios de la revolución. El poeta Heberto Padilla y su esposa Belkis Cusa Malé son arrestados en marzo de 1971. Se inicia un proceso de censura que afectó a toda la intelectualidad cubana e impactó a quienes apoyaban al régimen de Castro en el extranjero. Dirán un día, él no tuvo visiones que puedan añadirse a la posteridad. No poseyó el talento de un profeta. No encontró esfinges que interrogar, ni hechiceras que leyeran en la mano de su muchacha el terror con que oía las noticias y los partes de guerra. Definitivamente, él no fue un poeta de porvenir. Habló mucho de los tiempos difíciles y analizó las ruinas, pero no fue capaz de apuntalarlas. Siempre anduvo con cenizas en los hombros. No fue la primera ni la última figura de un cuadrivio. Octavio Paz ya nunca se ocupará de él. No será ni siquiera un ejemplo en los ensayos de Retamar. Ni Alomar, ni Rodríguez Rivera, ni Huiche Pelirrojo se ocuparán de él. La estilística tampoco se ocupará de él. No hubo nada extralógico en su lengua, envejeció de claridad, fue más directo como gesto. Ya desde 1968, Padilla había alertado públicamente sobre los peligros de la injerencia del Estado en la cultura y alabó la obra del escritor exiliado Guillermo Cabrera Infante. Sostuvo una polémica con el suplemento cultural El Caimán Barbudo y toda la prensa oficialista arremetió contra él. Fue detenido después de recitar varios de sus poemas en un acto en la Unión de Escritores. Tras 38 días de cárcel, donde recibió la visita de Fidel Castro, el poeta se autoincriminó en un acto público. Y de la misma manera que en palabras de los intelectuales en el año 60 marcó un punto de giro dentro de la vida cultural cubana, el caso Padilla marcó el segundo giro, que fue aún más radical y definitivo, que trajo como consecuencia el Congreso de Educación y Cultura del año 1971, donde todos los lineamientos y todo lo que había quedado fuera desde el año 60, con lo de la palabra de los intelectuales, hasta el caso Padilla, se redondeó y se puso de una manera radical que la política cultural cubana giraba en torno al realismo socialista. El caso Padilla estampó el endurecimiento de la represión ideológica a la cultura cubana y el fin del romance de la intelectualidad mundial con Castro. El caso Padilla, yo creo es que el caso Padilla coincide con este momento que yo te dije primero, uno, de fracaso de la zafra de 10 millones, dos, de sovietización del Estado. Es decir, a partir de ahora el Estado va a depender más de los soviéticos. No había terminado Padilla de autoinculparse y se realizó el primer Congreso de Educación y Cultura, con una política clara y definida de censura y represión. Era el inicio del llamado quinquenio gris, que al decir de expertos no ha terminado aún. Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad. Lo primero, optimista. Lo segundo, atildado, comedido, obediente, haber pasado todas las pruebas deportivas y después andar como lo hace cada miembro, un paso al frente y 2 o 3 atrás, pero siempre aplaudiendo. En Cuba se inicia en esta década un proceso de institucionalización de las estructuras del poder político, económico y social, a imagen y semejanza de la existencia en los países socialistas de Europa del Este y la URSS. Lo que viene después es lo que yo le llamo el periodo clásico del castrismo, en el sentido de que
el castrismo depende cada vez menos de nada que no sean los soviéticos, ¿no? Y se permite parecerse lo más posible a su idea de sí mismo, no sé si me explico. Hasta ese momento había tenido que negociar una imagen más benévola, ¿no? Ante la intelectualidad occidental, ante los medios occidentales, los gobiernos occidentales. Por eso, por ejemplo, cierran las UMAP a partir de la presión occidental, porque se ve feo, ¿no? Pero ya en el año 71 ellos podían haber hecho unas nuevas UMAP que no hubiera pasado nada. Moscú crea el CAME en 1949 en contraposición al Plan Marshall en Europa. En junio de 1972, Cuba formaliza su entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, y la economía cubana se inserta en los mecanismos de distribución del trabajo del campo socialista. El flujo de intercambio era coordinado por los gobiernos y se hacía en rublos transferibles no convertibles. La integración en la economía socialista mundial daba a Cuba el rol de azucarera. Moscú concedía preferencias a Cuba en los créditos, pagos y precios. En 1973 los precios de las exportaciones cubanas eran de 12,20 centavos la libra de azúcar y $5.000 la tonelada de níquel. Se postergaba el pago de los créditos en 25 años y sin intereses de los créditos. Y desde 1977 se permitió la reexportación del petróleo soviético. El Partido Comunista, creado por Castro el 3 de octubre de 1966, estableció su comité central como organismo élite de control. Por 9 años no hubo reunión cimera de los comunistas y en 1975 se lanzó la convocatoria para el primer congreso que se realiza en diciembre de ese año. Para reafirmar la pureza ideológica del régimen, en enero de 1974 visita La Habana el secretario general de la URSS, Leonid Brezhnev. Y entonces crea todo un sistema institucional que funciona como si no existiera el resto del mundo, ¿no? Crea, bueno, esta constitución de que habla de una amistad indestructible con la Unión Soviética, que después se dieron cuenta que no tenía por qué ser indestructible, pensando en que desapareció. Pero es decir, estaba basada en supuestos de detención en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Este mundo es un mundo nuevo y distinto, y al final un mundo muy conservador, retrógrado, ¿no? En el sentido de que se pensaba fijar, ¿no? ese sistema en esas instituciones, ¿no? Y estaba constituido como si nada más pudiera entrar a afectar ese mundo de perfección utópica comunista. En 1972 se crea una comisión en el Comité Central del Partido Comunista para estudiar las constituciones de los países socialistas y adaptarlas a Cuba. Se realiza un referendo y el 24 de febrero de 1976 se proclama la nueva Constitución. Como modelo se toma la Constitución de la URSS de 1936, la Constitución estalinista. En septiembre de 1973, durante la cumbre de los no alineados en Argelia, Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre de 1973, Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas. Al movimiento de países no alineados, con el propósito deliberado de tornar esa fuerza, de ser una fuerza independiente, que podía jugar con las diferentes potencias, a convertirla en una fuerza dependiente de la Unión Soviética. Recordemos, y esto fue público, la resistencia de Tito a que el régimen cubano asumiera un liderazgo del movimiento de países no alineados, porque se daba cuenta que era todo un plan soviético para controlar ese movimiento y convertirlo en una extensión de la política soviética, por el proyecto de socialismo que aparentaba existir en Cuba. Castro rechaza la amistad de Israel, rechaza la amistad sionista, porque le conviene más la alianza con los árabes. ¿Por qué le conviene más la alianza con los árabes? Porque la visión de Castro de la política exterior de Cuba era portaaviones de la Unión Soviética. Y por vía de Cuba, la Unión Soviética aspiraba a tener influencia sobre el mundo árabe, que por su religiosidad y por su nacionalismo era muy reacio a la influencia soviética. Miren lo que pasó en Egipto
con Nasser y Saddam y los soviéticos, por ejemplo. Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur, la jornada más sagrada del judaísmo. Los cubanos entraron en combate en marzo de 1974. Participaron activamente en los duelos de artillería con las fuerzas israelíes. Regresaron a Cuba en enero de 1975. La política exterior soviética sí era muy bien pensada y muy estratégica. Querían los depósitos minerales de África del Sur, querían los depósitos de petróleo de Angola, y estaba dirigida hacia eso. Intervención que fue facilitada por la quinta columna comunista dentro del ejército portugués en aquel momento. Entonces las intervenciones militares de Castro en África siempre respondieron a la lógica de la política exterior de la Unión Soviética y no a los intereses nacionales de Cuba. Y ese fue el patrón que vimos desarrollarse en aquel momento. Angola fue un teatro perfecto para la Guerra Fría y las rivalidades entre Moscú y Pekín. Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975 como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda, tanto económica como de envío a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos. Y también simultáneamente, o quizás antes, hubo una incursión de militares cubanos, específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamar la independencia. La batalla inicial fue por el control de Luanda, la capital, que era el punto clave para ellos, y así comenzó una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta 1991. Es decir, fueron varios años, muchísimos años, demasiados años. La Unión Nacional para la Independencia de Angola, UNITA, era uno de los grupos que luchó contra la colonización portuguesa. Estaba el MPLA de Agostinho Neto y también estaba el grupo de Holden Roberto. Savimbi fue el único, Jonas Savimbi, fue el único que no aceptó la presencia de tropas cubanas que iban a ayudar primero como asesores y después como ejército al MPLA de Agostinho Neto. Y eso provocó una guerra civil más amplia. Incluso los primeros cubanos son llevados a un enclave que se llama Cabinda, donde estaban los pozos petroleros de la Shell, para cuidar los pozos petroleros, de manera de que los rebeldes no volaran esos pozos petroleros. Tres importantes grupos beligerantes, el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola de tendencia comunista, el pro-occidental FNLA, Frente Nacional para la Liberación de Angola, y la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, llegaron a pactar la independencia con Portugal. Pero antes de proclamarla, en noviembre de 1975, ya estaban peleándose entre ellos por el control de la capital. La aventura en Angola duró 13 años y costó miles de vidas a los cubanos. Lo que más me impresionó de Angola, en primer lugar, fue el olor a cuerpo humano podrido. Y después nos percatamos en que cuando mataban a alguien, lo tiraban hacia al lado de la carretera y ahí se podría. El conflicto fue extremadamente largo.